Estamos en vivo. Estamos en vivo. Buenos días a todos y a todas. Le damos la bienvenida. Mi nombre es Jorge Luis Giovanni Torres, coordinador del Archivo de Ciencias Sociales del Caribe, de aquí de la Facultad de Ciencias Sociales. Les damos la bienvenida a nombre del Departamento de Inglés de la Facultad de Humanidades de este recinto, que es coordinador de esta actividad en conjunto con nosotros, de la presentación del libro Cuba and Puerto Rico, Transdisciplinary Approaches to History, Literature and Culture, que es coeditado por la doctora Carmen Aide Rivera Vega y el doctor Jorge Duani y publicado por la editorial universitaria de la Florida. Reconocemos en el día de hoy, en la mañana de hoy, la presencia de la decana Agnes Bosch Irizarry, que nos acompaña, el director del Departamento de Inglés, Richard Schwab, colegas del recinto y algunos de los autores. Así que vamos a pasar a un saludo de la decana. La actividad de hoy es bilingüe por la naturaleza de que es auspiciada por el Departamento de Inglés y es un libro publicado en inglés, así que eso es parte. Saludo de la parte de la decana. Buenos días, voy a repetir un poco, pero voy a ser breve también. Me complace enormemente darles la bienvenida a la Facultad de Ciencias Sociales del recinto de Río Piedras para la presentación del libro Cuba and Puerto Rico, Transdisciplinary Approaches to History, Literature and Culture, coeditado por los doctores y queridos colegas Carmen Aide Rivera, profesora del Departamento de Inglés, y Jorge Duani, director del Instituto de Investigaciones Cubanas en la Universidad Internacional de la Florida, pero también fue catedrático aquí en la universidad por mucho tiempo. Este proyecto de colaboración entre la Facultad de Humanidades y el Archivo de Ciencias Sociales y del Caribe es una compilación de ensayos críticos que se enfocan en las relaciones históricas, literarias y culturales entre Cuba y Puerto Rico. Además de ser un valioso recurso para los estudios transdisciplinarios sobre estos dos archipiélagos, su relación entre ellos a diferentes niveles y los vínculos con la diáspora, este libro es ejemplo vivo del quehacer de nuestra institución en lo que respecta a la promoción de la interdisciplinariedad, la investigación, la creación y divulgación de saberes, la docencia y la internacionalización. Muchas felicidades a los autores y esperamos que lo disfruten. Gracias. Gracias a la decana Bosch por su saludo y a la Facultad de Humanidades por toda su colaboración. La manera en que vamos a proceder, yo voy a presentar ahora a los coeditores, la coeditora y el coeditor del libro. Ellos van a hacer unas presentaciones y entonces luego tendremos un espacio para preguntas y conversación. La doctora Carmen Aide Rivera Vega holds a PhD in American Literature with emphasis on multi-ethnic literatures of the United States from Northeastern University in Boston. She's a professor at the Department of English, College of Humanities. Her teaching and research interests include diasporic Puerto Rican writers in the U.S. contemporary, U.S. Latinx literature, literature of Caribbean migration, and women's studies. She's also the author of a critical biography of Chicana writer Sandra Cisneros, entitled Border Crossings and Beyond, The Life and Works of Sandra Cisneros, published in 2009, and the co-editor of the book titled Writing of the Hyphen, New Perspective on the Literature of the Puerto Rican Diaspora, published in 2008, as well as the book that we present today. She has served at the University of Puerto Rico in different capacities, including interim chair, ESL coordinator and graduate program coordinator for the Department of English, College of Humanities, the Dean of Academic Affairs in the Office of the Dean of Graduate Studies and Research, and the Dean of Academic Affairs and Interim Chancellor of the UPR in Rio Piedras. Dr. Jorge Duani is the director of the Cuban Research Institute and professor of anthropology at the Department of Global and Sociocultural Studies at Florida International University. Born in Cuba and raised in Panama and Puerto Rico, Dr. Duani previously served as acting dean of the College of Social Sciences, so we welcome him back, and professor of anthropology at the University of Puerto Rico, Rio Piedras. He was also the chair of the Department of Sociology and Anthropology, and my boss. His many books include The Puerto Rican Nation on the Move, Identities
on the Island and the United States, published in 2002 by UNC Press. Blurred Borders, Transnational Migration Between the Hispanic Caribbean and the United States, also by UNC Press, published in 2011. And Puerto Rico, What Everyone Needs to Know, published by Oxford University Press in 2017. He has co-edited other books, more recently, Picturing Cuba by University Press of Florida in 2019. In 2021, Editorial Aduana Vieja published Obra Selecta, a collection of his essays. Dr. Duani has held visiting research and teaching appointments at several universities, including Harvard, Connecticut, Wisconsin, Florida, Michigan, Pennsylvania, and the City University of New York. Welcome. Voy a dejar con ustedes ahora a la doctora Carmen de Rivera Vega. Muchas gracias, Jorge. Buenos días. I feel kind of funny speaking in Spanish to my students, pero les agradezco a todos y a todas por estar aquí. En particular, le agradezco a nuestra querida decana, la doctora Agnes Bosch, siempre por su apoyo y siempre por decir presente en los proyectos que tenemos a bien incluir en la facultad. Y hoy compartiendo con otra facultad, ¿verdad? La Facultad de Ciencias Sociales. Así que me siento muy privilegiada de tenerte aquí. Y al igual que todos ustedes, mis estudiantes, profesores, colegas, el doctor Thompson, que acaba de llegar, y invitado. Un agradecimiento especial también para el señor Ángel Trujillo, que lo tenemos acá en la parte de atrás del salón, quien hizo todo el setup de este salón maravilloso, que es un espacio de hecho de estudiantes. Y él muy gentilmente pues hizo el setup, todo lo tecnológico y le doy muchas gracias por eso. También tenemos a una de las colaboradoras del proyecto, la doctora Blanca Ortiz, aquí presente con nosotros y tal vez pueda entonces hablar también de su ensayo. En particular, unas gracias efusivas al doctor Jorge Giovanetti, porque también ayudó en toda la organización del evento, hizo todos los flyers y la promoción y todo eso, texting back and forth all weekend. Así que Jorge, muchas gracias, de verdad, muy agradecida. Y por supuesto a mi coeditor, amigo y colega, el doctor Jorge Duani, por su presencia aquí para poder presentar el libro aquí en Puerto Rico. Lo acabamos de presentar en Miami, auspiciado por el Cuban Research Institute y el Florida International University. Nos fue muy bien allá también, pero no hay nada como presentar las cosas en casa, en ambas casas, ¿verdad? Así que muchas gracias, Jorge, por estar acá con nosotros. And so now I'll switch to English, right? Because I have my class here. We transferred the classroom to this space. So I'll start with the presentation. So the initial idea for this work comes from actually an invitation by Jorge to form part of the 12th conference on Cuban and Cuban American Studies at Florida International University. And in that year, it focused on Puerto Rico, relations between Puerto Rico and Cuba. And so participating in that conference and listening to so many interesting panel presentations, I started thinking about the collaborations that we could make in conjunction, especially related to Cuba and Puerto Rico. So initially I thought of a collection of articles or essays that would focus on the literature of the two islands in diaspora. But then, of course, as my students know, any conversation about literature has to also include the historical and cultural context of that literature, right? And how it is produced, how it emerges, and how it is represented in literary form. So I think we thought that a transdisciplinary approach to the work would be a better option for the collection. And so the first draft of the book was created under a different title, actually, and it included Lola Rodriguez de Tio's famous, iconic poem, A Cuba.
Jorge had already submitted an essay for the collection, but then I thought that it would be much better for him to co-edit the work as well because of his expertise. And after a lot of cajoling and convincing, he said yes, because of course he has many other things to do as the director of the Cuban Research Institute. And so I will always be grateful to Jorge for not only for his expertise, but also for heightening the project and assuring that key historians participated in the project as well. So thank you, Jorge, very much. And I also am very grateful to all of the collaborators for trusting us with their work in this volume. And I look forward to many years of future collaborations to come. So the foregoing question for this collection always is, why dwell on the ties between Cuba and Puerto Rico, right? Why do we need to continue to talk about these two islands in conjunction? And so to begin with, both archipelagos are located in the larger Antilles, conquered by Spain after 1492. They share a tropical climate and biological intermixture of indigenous populations. They're also with descendants of European immigrants and enslaved Africans. The two archipelagos were subjected to more than 4 centuries of Spanish colonialism, which imposed the Spanish language and Catholic religion on local populations. As a result, Cuban and Puerto Rican cultures are closely intertwined, including their linguistic, literary, musical, and religious practices. Even the flags of the two countries have an identical format, only with inverted colors, as we know. Therefore, the focus on key aspects of history, literature, and culture in this collection of essays allows for a comparative analysis that highlights the concept of intersectionality. As Kimberly Crenshaw coined this term in her 1991 article, Mapping the Margins, we examine more precisely and theoretically how the interconnected nature of social categorizations such as nation, race, class, and gender function in creating interdependent systems of discrimination or disadvantage. These topics of critical investigation provide an appropriate starting point for regarding both islands as they relate to the larger context of archipelagic studies. In our brief interventions today, I will comment on part 2 and part 3 of the book, right? The development of Puerto Rican and Cuban literature and culture, and Jorge will cover the historical and demographic part in part 1 of both archipelagos. And we'll come back to this content. This is the table of contents of the book. We'll come back to it in brief moments. So as many of you know, the literary histories of Cuba and Puerto Rico have been tightly interwoven, especially since the 19th century, and tend to follow a distinct trajectory alongside migration patterns from each island to the US. Among the earliest Antillean migrants to seek refuge in the United States were leading intellectual figures, such as Cuban José Martí, preceded by Félix Varela and José María Heredia, and Puerto Ricans such as Eugenio María de Hostos, Ramón Emeterio Betances, Arturo Alfonso Schomburg, and Lola de Rodríguez de Tio herself. The so-called Pilgrims of Freedom, a term coined by historian Félix Ojeda Reyes from this university actually, were for the most part revolutionary exiles with separatist political ideologies. These expatriates mostly wrote in Spanish and founded several organizations, newspapers, and literary magazines that embodied their revolutionary ideals. The Pilgrims of Freedom also gave way to precursors of community chroniclers, such as Bernardo Vega and Jesus Colón. Both writers published articles and essays in popular magazines and newspapers, particularly in New York City, including Pueblos Hispanos and the Puerto Rico Herald. Colón also published opinion pieces in English in the Daily World and Mainstream. Colón gathered a sample of his writings in 1961 in his collection of Puerto Rican in New York and other sketches. However, the first edition of Memorias de Bernardo Vega didn't appear until 1977, 12 years after his death, in Spanish actually, the work. And then in 1984, Juan Flores published an English translation of the work.
Vega and Colón's writing were foundational narratives that influenced a wide array of literary representations that followed. Among the diasporic writers to publish in the US are some works that you may have known from other classes, and certainly if you've taken my classes, you know them already. Piri Tomás's Down These Mean Streets, published in 1967, relied on memoirs of growing up Puerto Rican in the first half of the 20th century. Other writers such as Edwin Torres, Edward Rivera, and Ravi Morales followed. Nicolás Amor provided her perspective as a young Latina in the US in her semi-autobiographical novel Nilda. Judith Ortiz Cofer and Esmeralda Santiago's publications also highlight their experiences from island to diaspora. Other writers, such as Luisita López Torregrosa, included depictions of her life and subsequent travels through many countries in her memoirs, The Noise of Infinite Longing. And she also had journalistic appointments in the New York Times and National Geographic. Janina Braski takes writing to a whole other level in her real surrealistic and innovative fiction that blends literary genres and languages. These writers often go beyond the experiential to consider other thematic concerns, which include race, identity, language merging, and historical political relations between the US and Puerto Rico. A landmark in the literary history of the Puerto Rican diaspora is the foundation of the New York Rican Poets Cafe in 1973, founded by Miguel Algarín and Miguel Piñero. New York Rican poetry explored identity formation and questioned the status quo, highly influenced by the 1960s civil rights movement in the United States, as well as gay liberation movements and also the independence movement here in Puerto Rico. Poets such as Pedro Pietri, Sandra Maria Esteves, and Tato Laviera were among the first to perform at the New York Rican Poets Cafe. They revolutionized poetic literary form and deliverance by bringing performance poetry to the forefront in inclusive open mic scenarios that promoted interethnic cultural exchanges. In recent years, a host of new poets and dramatists include Denise Froman, Kiara Alegría Hoods, Raquel Salas Rivera, and, of course, Lin-Manuel Miranda. These writers continue to experiment with literary forms and characterization in ways that demonstrate how diasporic Puerto Rican writing has evolved. The continued use of social media and technology reveals how other forms of expression and representation helped carve a new poetics of literary creativity in a continuum that spans over 100 years of literary production. Similarly, critics have often included Cuban American literature in direct relation to process of immigration and exile, mostly after the Cuban Revolution in 1959. Isabel Álvarez Borland traces the development of this literary legacy through periods of migration in two groups of writers in the United States. The first generation writers, also known as the Golden Exiles, those who left Cuba as adults, and the second generation writers, further divided into two subcategories. The 1.5 generation, those who were born in Cuba and experienced a US adulthood, and Cuban American ethnic writers, those who left Cuba as infants or who were born in the US of Cuban exiles. In the first category, there are writers such as Guillermo Cabrera Infante, Severo Sartui, Hilda Pereira, and Reinaldo Arenas, among others. Even though Arenas left afterwards during the 1980 Mariel Vogt left, their works reveal feelings of loss, betrayal, and nostalgia for former lives, with political content and strong anti-Castro sentiment. The second generation writers, the 1.5ers, include Gustavo Pérez Firmat, Lourdes Gil, and Roberto Fernández Retamar, among others. They managed their transitions from Cuba to the United States in complex acculturation processes, and many opted to write their experiences in bilingual or predominantly English language text.
Cuban American ethnic writers, on the other hand, whose exile occurred during early childhood or those born in the United States, participate in the construction of a bilingual identity with less anti-Castro sentiment, though they may refer to their Cuban heritage and share a common diasporic background. English became the primary language of their literary works, with predominantly American reading audiences. In this category, there are writers such as Cristina Garcia, Oscar Hijuelos, Achio Bejas, and Richard Blanco, among others. Regarding our book, Part 2 and Part 3 illustrate how Puerto Rican and Cuban literary and cultural manifestations converge and contend with one another in both biographic and creative literary expression. As the title reveals, Part 2 includes essays by 6 colleagues on the literary works of Yolanda Arroyo Pizarro and Legna Rodriguez Iglesias, on Mayra Montero, on Maria Zambrano, on Lourdes Casals and Manuel Ramos Otero, as well as a study of psychological and physical space in Puerto Rican and Cuban 20th century theater. Also included is an examination of translation and other collaborations among Puerto Ricans and Cuban intellectuals in the periodical Areito. Regarding the cultural manifestations in Part 3, as you can see also from these titles, 5 colleagues combined essays on musical and imperial writings on Puerto Rico and Cuba, the musical impact of the Mariel boat lift on the Latin music scene in New York City, as well as an examination of noise and the politics of decoloniality in the works of Jennifer Ayora and Guillermo Carzadilla. There's also a comparative study of the narratives and life projects of Orientales from Cuba in Puerto Rico and in Florida, which our colleague Blanca Ortiz worked on and perhaps can comment on. And finally, to round off the project, there is an interesting personal testimony by yours truly, Jorge, on becoming Cuba Rican, which I'm sure he has much to talk about. Though studies of US, Latinx, and Caribbean topics exist, they have usually focused on one of the migrant-sending countries or on individual academic fields rather than adopting transdisciplinary studies or approaches. Our collection of essays features contributions from multiple disciplines, including history, literature, literary criticism, anthropology, musicology, and psychology, that intersect with one another in larger discussions as they relate to both Cuba and Puerto Rico. The collection therefore brings together a comparative and extended discussion from various perspectives in one volume hitherto absent in current scholarship. In many ways, revisiting the relevance of Lola Rodriguez de Tio's poetic verse, Cuba y Puerto Rico son del mismo pájaro las dos alas, reciben flores o balas sobre el mismo corazón, demonstrates how both islands remain vital concerns of archipelagic and diaspora studies and still require further examination, even beyond the scope of our project. This collection of essays is our humble contribution and a step in that direction. We hope you enjoy its readings. Thank you very much for your attention. Muy buenos días, gracias a Carmen Aguilera por la presentación y también voy a hacer una breve presentación, agradecimiento yo también. Primero, es un gusto regresar a Ciencias Sociales, mi casa por 18 años, si no mal conté, hasta que me fui, como dicen en el viejo San Juan, por razones profesionales. Y me agrada mucho que sea copiciado por Humanidades, porque también tengo muy buenos recuerdos de las colaboraciones que teníamos todo el tiempo donde estaba acá. Este salón en particular me trae recuerdos buenos y malos porque cuando yo me fui esto estaba lleno de asbesto y hubo que cerrarlo completo. Yo espero que Vanetti y su staff no estén sufriendo ninguna consecuencia. También el decanato, el centro de cómputo, o sea que me alegra mucho de que esto esté como está ahora, que parece ser un lugar muy propicio para el diálogo. Quiero agradecer especialmente a Jorge Giovanetti, que fue mi colega, no fue realmente, él fue mi jefe también en otro momento cuando fue director del departamento.
También tengo que reconocer la presencia de Lani Thompson y María del Carmen Vargas. Fuimos colegas desde Sagrado Corazón hace muchos años y ya estamos ahora en salida generacional, ¿no?, de los baby boomers. Tengo representación de la familia, mi hermana Lourdes, que está aquí, es la única que nos queda de la familia en Puerto Rico, así que gracias por estar con nosotros. Y por supuesto a Carmen Aide, que fue la que me convenció de que hiciéramos este proyecto, y me alegro mucho porque el trabajo realmente vale la pena. Blanca Ortiz, que está con nosotros presente, y algunos de los otros autores, veo sillas vacías, Silvia Álvarez Curvelo, que posiblemente iba a estar aquí, y varios colaboradores, Hugo Viera, que está entre Puerto Rico y la Florida, algunos de los cuales también estuvieron presentes en la presentación hace 2 semanas en Miami. Bueno, sin más preámbulos, quiero hacer referencia, antes de pasar a esa, Jorge, a la portada del libro, porque es una de las cosas también, yo creo que Carmen y yo estamos más contentos por el diseño de esa, literalmente el pájaro, ¿no?, que tiene las 2 banderas de Puerto Rico y Cuba. Carmen Aide mostró el original de este diseño, que era un mural que estaba en Spanish Harlem y que fue borrado hace unos años. Nosotros lo usamos para ilustrar la convocatoria de la conferencia, pero el mural desapareció. Entonces queríamos usar una fotografía del mural, pero tampoco sabíamos quién había sacado la foto. Entonces eso era un dolor de cabeza desde el punto de vista del copyright. Así que la editorial nos propuso que le encargáramos a una artista gráfica, Lisandra Cuesta, que hiciera esta belleza, que yo creo que realmente quedó muy bien y que es mejor que el original. El original se veía en los ladrillos, en la parte de atrás de la pared, etc. Resume claramente la intención de todo el volumen, pero como señalaba Carmen Aide, los editores nos dijeron que ese título no vendía, sobre todo en inglés, y que teníamos que ponerle, ahora sí puede pasar, sí, teníamos que ponerle el título más soso de Cuba en Puerto Rico. Bueno, este es el poema que seguramente ustedes han oído en algún momento. Cuba y Puerto Rico son, de un pájaro en 2 alas, reciben flores o balas sobre el mismo corazón. Por cierto, en Cuba y aquí también en Puerto Rico mucha gente piensa que se lo dijo José Martí, y esa es la primera corrección que hay que hacer. Fue Lola Rodríguez de Tío, que por supuesto estaba muy entrelazada con el movimiento separatista, vivió muchos años en Cuba, nunca regresó a Puerto Rico aún después de 1898, y entonces obviamente el sentimiento de solidaridad y de colaboración que expresaba. En otra parte del poema incluso doña Lola habla del sueño de Betances, ya que estamos aquí rodeados por el prócer, de hacer una sola patria, una patria que incluyera a Cuba y a Puerto Rico y quién sabe, quizás hasta Santo Domingo. Así que este es el tema que une todos los ensayos, el tema de las semejanzas, pero también las diferencias entre los 2 archipiélagos. De hecho, utilizamos ese concepto en la introducción, después cada cual dice isla o archipiélago según prefiera, para reconocer que evidentemente en ambos países hay una gran diversidad geográfica. Y entonces ya Carmen Aide mencionó el tema de las banderas, que es muy importante. Yo recuerdo cuando yo me crié en Puerto Rico, se me hacía muy difícil distinguir las 2. Yo no sabía cuál era la de Puerto Rico y la de Cuba, hasta que alguien me dijo que la de Cuba es la roja porque es el corazón. Igual, ahí es más fácil identificar la de una o la otra. Pero yo creo que ese tema de las 2 banderas, que por supuesto proviene de la lucha separatista del siglo XIX, la sección de Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano en 1895 en Nueva York, curiosamente en la diáspora, donde se juntaron muchos de los exiliados que ya mencionó Carmen Aide, como por ejemplo Schomburg, Pachín Marín y otros que estaban muy identificados con la lucha independentista en Cuba y con Martí en particular. Seguimos. Entonces, bueno, comenzando con algunas de los paralelos entre las 2 islas o archipiélagos, hay que comenzar obviamente por la geografía. Aquí ven ustedes un mapa del Caribe, de las grandes Antillas, y Puerto Rico por supuesto es la más pequeña de las 4, si contamos a Jamaica, pero la que más relación ha tenido históricamente por razones culturales y lingüísticas. Esto es un ejercicio que alguien, no estoy seguro quién fue, se le ocurrió comparar el tamaño de Puerto Rico con el de Cuba. Aquí puse las cifras porque creo que el ejercicio está equivocado, porque son 11 veces que aparece Puerto Rico en el territorio de Cuba. Aparentemente son un poco más de 12. Una colega cubana me dijo que eran 13, pero
bueno, ustedes pueden sacar en la calculadora la diferencia entre las dos. Como quiera que sea, el punto es que Puerto Rico siempre ha estado a la saga, a la sombra de territorio mucho más grande de Cuba, y durante la época colonial española en particular eso se reflejó en una mayor atención de España a Cuba que a Puerto Rico. Puerto Rico realmente estaba más bien marginada de las rutas imperiales. Y déjame volver atrás, por favor. El otro. Ajá. No mostré ahí la ruta principal que llevaba de México a España, que siempre hacía escala desde mediados del siglo XVI, cuando se estableció el sistema de flotas españolas, y todas las naves españolas que venían de México, del Perú o de otras partes del Imperio Español en América, tenían que parar en La Habana, lo cual convirtió en La Habana en un centro de navegación colonial importante de España, cosa que no ocurrió por Puerto Rico porque por razones que tienen que ver con el viento y las rutas comerciales más directas, la mayoría de esos barcos no llegaban a Puerto Rico por años. Como ustedes sabrán de sus clases de historia, Puerto Rico estaba muy marginado, muy aislado de esas rutas. ¿Seguimos? Ok, entonces pasando a términos demográficos, la población de Puerto Rico y de Cuba, como resultado en parte del tamaño más pequeño de Puerto Rico, siempre ha sido, Puerto Rico ha sido mucho más pequeña. Actualmente, ustedes quizás sabrán que Puerto Rico está decreciendo en vez de crecer en el número de personas que residen en el archipiélago. Cuba igualmente, Cuba lleva 20 años por lo menos que se ha estancado en 11 millones de habitantes. Entonces, si comparamos la población en las islas, ciertamente Cuba es más grande, pero pasa lo inverso. Cuando comparamos el número de personas de origen cubano y puertorriqueño en Estados Unidos, ya estamos hablando de 5.8 millones de habitantes. Estos son los nacidos en Puerto Rico o en Estados Unidos. Igualmente 2.4 millones de cubanos nacidos en la isla o en el territorio americano. Y entonces, bueno, sumando los totales y calculando los porcentajes, hay un contraste muy marcado, mientras que en ambos casos la población de origen que vive en Estados Unidos y en otros países, en el caso cubano, pero no es notable, es mucho mayor, casi 2/3 partes para Puerto Rico comparado con un 18% más o menos para Cuba. Y esto tiene implicaciones importantes que voy a comentar en breve. Pero entonces, para reforzar un poco lo que ya Carmen Aide había comentado, uno de los lazos principales sigue siendo el impacto tan extenso de 4 siglos de extensión, entre 1492, cuando fue descubierta Cuba, en el 93 Puerto Rico, hasta el 98, con excepción de un breve periodo de unos meses que los ingleses tomaron La Habana en 1762-63, España controló ambas islas sin interrupción, cosa que obviamente no puede decirse de otras partes del Caribe, que eventualmente perdió a otros imperios. Vuelve para atrás, por favor. Porque quería también comentar algo de este cuadro. Esta es una visión obviamente idealizada de lo que ocurrió en el desembarco de Colón en América, muchos años después, pero me permiten insistir en algunos elementos iconográficos, ¿no? Obviamente la imagen más bien idealizada de los españoles llegando a América, el sacerdote acá y estos indígenas que probablemente eran taínos, asombrados pero semidesnudos, etc. Todo eso me parece que también ameritaría más elaboración. Y entonces acá es la cara fea de la colonización española en el Caribe. Esta, por cierto, es una visión de un ilustrador holandés, Theodor de Brie, que se reprodujo muchísimo en el siglo XVI para alimentar la llamada leyenda negra de España, la crueldad de los españoles. Aquí aparecen indígenas siendo picoteados y mutilados y cortados, ¿no? Una crueldad extraordinaria que llegó a caracterizar, por lo menos en el imaginario europeo y de los rivales de España en Europa, para justificar, digamos, la conquista de otros territorios por parte de esos ingleses, franceses y holandeses. Independientemente de si esto exactamente fue lo que ocurrió, ese grado de... Por cierto, de Brie nunca pisó un pie en el hemisferio occidental. Él estaba leyendo las crónicas y en gran medida deben haber sido un poco fantasiosas. Pero independientemente de si esto fue lo que ocurrió, lo que sabemos es que la población indígena, la llamada población taína,
si no desapareció por completo, ciertamente se redujo notablemente, y eso llevó a una de las características que ya se mencionó, que es que la población contemporánea de Cuba y de Puerto Rico, como el resto del Caribe, es básicamente el producto de la inmigración. Inmigración española y, por supuesto, la esclavitud africana y la mezcla entre estos dos grandes componentes. ¿Seguimos? Entonces, de los resultados principales que me parece importante para nuestros propósitos también rescatar, es precisamente que junto con la cuestión de la religión católica, de la cual voy a hablar brevemente enseguida, el español, y bueno, este sello oficial del Instituto de Cultura ha sido objeto de muchísimos análisis y de críticas, hasta de parodias, pero lo que para mis propósitos aquí quiero resaltar es la centralidad del idioma, ¿no? El español que está en el centro, muy bien elegante, tiene en sus manos la primera gramática española de Nebrija, ¿no? Que evidentemente el artista lo que quería era resaltar ese legado del idioma español como uno de los más importantes junto a la religión católica. Se puede decir mucho acerca de las otras dos imágenes y por qué están una a un lado y otra al otro, y la asociación entre ciertas características, por ejemplo la caña de azúcar con el clavo, el maíz con el indígena, pero no me voy a tener mucho en eso, excepto para de nuevo recalcar que aún hoy en día el español sigue siendo considerado el símbolo más importante de la identidad nacional puertorriqueña, por no decir de la cubana, que eso básicamente se da por sentado. La religión católica, y aquí entonces uso una imagen, a mí me impresionó muchísimo la Catedral de la Caridad del Cobre en Oriente, en Cuba, que es como el centro espiritual de la isla, tanto para los católicos practicantes como para los creyentes en la santería, que ven en la Virgen de la Caridad una deidad yoruba, y este lugar, así como otros templos más pequeños, de hecho no hay nada como esto en Puerto Rico comparable, una arquitectura de este tipo, aunque obviamente están emparentadas con las iglesias de los pueblos. Pero esto sigue siendo, a pesar de que obviamente en Puerto Rico, particularmente el grado el avance de los grupos protestantes ha sido muy marcado, en Cuba menos que acá, pero allá también, a pesar del ateísmo oficial del régimen revolucionario desde el 59, y ahora no es ateísmo oficial, es simplemente un estado laico, pero ha decaído en la práctica, digamos, oficial. No obstante, siguen practicándose devociones populares, muchas veces mezcladas con las religiones africanas. En Puerto Rico quería también utilizar una imagen de los múltiples aportes de la cultura africana, especialmente en el folclore, en la música, en este caso en el Festival de Loíza, en el barrio, no aquí en la isla, sino en el barrio en Spanish Harlem, que se celebra también anualmente, o por lo menos hasta hace poco se hacía, con la imagen del pez gigante quizás como el símbolo más colorido de ese legado africano. Ya pasando a la etapa post-1898, después de la guerra hispano-cubano-americano-filipina, para ser politically correct, no hay que olvidar que ambas islas, Cuba y Puerto Rico, sufrieron los impactos diferenciados, pero importantes, de la intervención, en el caso de Puerto Rico la ocupación, y de Cuba también por un periodo de 4 años. Esta famosa imagen de 1898 del Boston Globe muestra al tío Sam en un restaurante imaginario, y entonces el menú es si quieres comer Cuba steak o Puerto Rico pig, y después también hace referencia a la Filipina y las Islas Sandwich en el Pacífico. Muy común en esa época, Larry Thompson ha examinado de manera muy detallada ese periodo y las representaciones visuales de los territorios recién adquiridos por Estados Unidos. Y en ese sentido, pues, ahí hay una serie de paralelos y también de diferencias. Uno de los capítulos que Carmen Aide mencionó del libro habla de cómo los llamados agentes coloniales llegaron a Puerto Rico y a Cuba y escuchaban cosas distintas. Mientras que aquí, por ejemplo, les impresionaba lo que ellos llamaban ruido del güiro, y les parecía que era un instrumento muy primitivo. En Cuba apreciaban más que había una tradición de conservatorios, de ópera y de teatro lírico, que no lo habían encontrado acá. Y eso podría quizás ayudar a explicar algunas de las diferencias que posteriormente se dieron entre la ocupación de Puerto Rico y la influencia o la presencia neocolonial en Cuba.
La agricultura de plantaciones evidentemente es uno de los paralelos y también de las diferencias más grandes entre los dos países. Paralelos porque Cuba ya se había convertido en el mayor exportador de caña de azúcar en el mundo durante el siglo XIX y eso continuó en el XX. Esta imagen es de Cuba en 1910 aproximadamente, pero esta escena podría ser en Puerto Rico igual, ¿no? La presencia de africanos o descendientes africanos y en el caso de Cuba la llegada masiva de trabajadores de la caña de Haití, de Jamaica, continuaron muchas veces tendencias después de la esclavitud que se exacerbaron después del 98. Y aunque Puerto Rico siempre estaba, digamos, la producción cañera era mucho menor que la de Cuba, se convirtió en uno de los principales productores para el mercado estadounidense. Entonces ahí hay una serie de contactos y también de diferencias entre los dos países que también valdría examinar. En la presentación de Miami yo mencioné, pero no documenté este tema que para esta audiencia yo creo que puede ser interesante. Pásala. Ajá, y ahora. Okay. Estas son las estadísticas oficiales de Cuba para el número de trabajadores puertorriqueños que emigraron a Cuba entre 1900 y 1933, y yo creo que aquí lo que hay que resaltar, en total son como 18.000, lo cual es una cantidad bastante notable. En esta época los puertorriqueños emigraban a Hawái, emigraban a Santo Domingo, a Santa Cruz y las Islas Vírgenes, pero emigraban a Cuba, particularmente a Oriente. La inmensa mayoría de estos trabajadores cañeros terminaban, y esto es algo que Blanca también ha examinado, así que sería como en la época contemporánea un antecedente histórico de una cantidad sustancial de miles de personas, muchos de los cuales se quedaron en Cuba, ahora serían de tercera o de cuarta generación, que se siguen sintiendo puertorriqueños. Entonces este es otro dato importante para entender las conexiones, los lazos que se establecieron desde la época colonial española, pero incluso en este periodo del siglo XX. Y entonces, bueno, esto da para una presentación completa. Yo voy a resumir muy rápidamente. Dos imágenes contrastadas de la misma fuente, la revista Time Magazine, casi para el mismo periodo, 58, antes de la revolución, del triunfo de la revolución cubana, y ya esto es cuando Muñoz Marín era el primer gobernador electo en Puerto Rico y había establecido el Estado de Vida Social. En el caso de Fidel, en esa época se le consideraba un héroe, la imagen épica y varonil del líder máximo, que después cambió luego del 59 cuando los medios americanos lo empezaron a considerar el villano. Pero en esa época Fidel, digamos, dirigió el movimiento 26 de julio, que logró establecerse en el poder y que se ha mantenido hasta la fecha, ahora formalizado como Partido Comunista. De este periodo muy largo, los 60 años, desde el 59, solamente diría que Cuba se convirtió en un sistema político de un solo partido, autorizado legalmente, el Partido Comunista, con una economía planificada centralmente. De hecho, Cuba llegó a ser, en los años 70, el país que tenía más empleados estatales en el mundo, incluso más que la Unión Soviética. Eso ha cambiado en los últimos años, pero sigue siendo, la mayoría de los cubanos trabajan para el Estado. Y, por supuesto, la nacionalización de los medios de producción y de los medios de comunicación. Radio, prensa, televisión, todos están en manos del gobierno. Así que ese es el modelo, si es que se le puede llamar así, o por lo menos el paradigma, que por muchos años durante la Guerra Fría, ¿no? que supuestamente terminó en el año 91 con la caída de la Unión Soviética, pero en el caso de Estados Unidos y Cuba, de muchas maneras sigue habiendo un gran conflicto. Y por otra parte, como ustedes sabrán, el proyecto de modernización que dirigió Muñoz Marín, el Estado Libre Asociado, que se creó en el 52, la operación Manos a la Obra, que fue el proyecto de industrialización por invitación, como se le conoció, transformó a Puerto Rico eventualmente, ya para los años 60 y 70, en un modelo político bipartidista, fundamentalmente, donde dos partidos políticos, el PPD y el PNP, se alternan en el poder. Yo sé que eso ha cambiado también en los últimos años, pero bueno, nunca ha habido otro candidato, otro gobernador de otro partido minoritario desde entonces. Esa experiencia de crecimiento económico muy rápida, muy intensa, pero también muy
desigual en Puerto Rico, que fue la que provocó en última instancia ese éxodo masivo de la posguerra, esa diáspora enorme en los años 40 y 50 que todavía continúa hoy en día. Así que en cierto sentido los dos se convirtieron en los modelos, en las antípodas, en los modelos opuestos de cómo se debería desarrollar un país. Modelo cubano que proponía mayor igualdad social y mayor centralización política y económica, mientras que el gobierno de Muñoz Marín integró cada vez más a la isla en la órbita económica y política de los Estados Unidos, y en un momento dado incluso pretendió ser un modelo para el tercer mundo, para el desarrollo económico capitalista dependiente. Seguimos. Entonces ya mencioné el tema de la migración y me quiero detener un poco en eso porque es lo que yo he estudiado con mucha frecuencia. Al comparar los dos flujos, esto es lo que uno puede, estos son datos oficiales del Departamento de Seguridad Interior para Cuba y para Puerto Rico, uso los datos de planificación y del censo. Entonces la primera línea, la azul, se nota que el flujo migratorio cubano, que se había iniciado en el 19 de manera bastante modesta, aunque ya habían emigrado unos 40.000 cubanos a Estados Unidos, continúa de manera discreta hasta los años 40 y 50, cuando obviamente hay un primer aumento después de la Revolución, en los años 60, después esto se estabiliza, llega a su máximo en el año 1980, que es el éxodo del Mariel, donde salieron alrededor de 125.000 personas, y hasta hace poco esa era la cifra récord. Pero si han estado leyendo los periódicos, quizás saben que en el último año fiscal han salido alrededor de 225.000 cubanos y han tratado de cruzar la frontera con México. No sabemos exactamente cuántos de ellos han sido deportados, cuántos se han quedado o cuántos han obtenido parol, como se le llama en Estados Unidos, libertad condicional. Pero bueno, de todas formas indica un éxodo continuo y creciente hasta llegar a más de 500.000 en esta última década del 2000. Creo que estoy hablando de, me parece que está incluido 2010 en adelante. Puerto Rico tiene otro patrón distinto, poca migración a principios del siglo. De hecho, como ya comenté, la mayoría de los puertorriqueños migraban a destinos no continentales, Hawái, Islas Vírgenes, República Dominicana y Cuba, pero en los años 40 se dispara el número de puertorriqueños que salen hacia los Estados Unidos. Esa llega a ser conocida como la Gran Migración alrededor de 1940 y 50. Después un bajón notable en los años 70 que parece relacionarse con cierto desarrollo económico en la isla y con el regreso de los llamados New Yorkers, como se le conoce aquí, para de nuevo entonces reanudarse y continuar sin parar. Estas últimas cifras de 800.000 son realmente impresionantes, dado que el país tiene menos de 3.3 millones de habitantes y nunca antes se había visto tanta gente salir, particularmente después del huracán María. Entonces se calcula que algo así como 130.000 personas se fueron en un solo año. Ese es un récord desde siempre de la migración puertorriqueña. Así que son dos patrones distintos, pero lo que tienen en común es que ambos países han desplazado o expulsado a una proporción sustancial de sus ciudadanos a los Estados Unidos, y aunque en Estados Unidos también se han asentado usualmente en distintos lugares, Nueva York en el caso puertorriqueño y luego Orlando, y en el caso cubano la inmensa mayoría en Miami, ha habido lugares donde se han encontrado, donde han interactuado, y sobre todo ahora en la Florida, donde hay migración de ambos países. Se trata de los dos contingentes quizás son un militar, pero los dos grupos poblacionales más grandes, y que en términos políticos yo diría que prácticamente se igualan. En las últimas elecciones de medio término en la Florida, por ejemplo, el hecho de que prácticamente 1 millón de cubanos y 1 millón de puertorriqueños fueron a las urnas y por lo visto favorecieron al candidato nefasto, diría yo, a la gobernación, Ron DeSantis, que ganó por 19 puntos con el apoyo masivo de los cubanos y un apoyo especial de los puertorriqueños. Entonces, ya para aterrizar aquí en Puerto Rico, y voy terminando, quería también resaltar este aspecto que es el que yo llevo estudiando mucho tiempo. Vamos a ver todas las cifras para que se vea pues claramente aquí. Antes de la revolución había una pequeña cantidad de personas de origen cubano establecidas en la isla, entre ellas el padre de don Luis Ferrer, que era cubano y emigró a Ponce
pero eran muy pocos, eran 1000 y pico de personas al triunfo de la revolución. Pero obviamente en la década de los 70, o sea, para el censo del 70 es cuando se registró la mayor cantidad de personas de origen cubano, 34.000. Esta fue la década en que mi propia familia emigró a Puerto Rico, y después se ha notado un descenso notable en el último cálculo del censo de 2021, que daba menos de una tercera parte. Y claro, esto es algo que ya yo había notado hace años, cuando examinaba las licencias matrimoniales de cubanos y puertorriqueños. La mayoría de los cubanos en el año 83, 52%, se casaba con puertorriqueños. Si a alguien le interesa reexaminar las licencias ahora, estoy seguro que encontraría que la proporción ha ido aumentando. Y esa segunda generación de cubanos y puertorriqueños nacidos y criados aquí se define en su gran mayoría como puertorriqueños. Eso ha pasado a mis hijos nacidos y criados aquí, y creo que la mayoría de los jóvenes cubanos ya se sienten más puertorriqueños que cubanos. Y claro, no ha habido nueva migración, excepto esta migración más discreta de orientales, que es un tema novedoso, por lo menos del año 80. Y yo creo que tiene que ver con la falta de atracción económica de Puerto Rico, el agotamiento del modelo de manos a la obra, y el hecho de que la inmensa mayoría de los cubanos que salen de la isla hoy en día quieren ir a Miami. Miami es la Yuma, como le dicen ellos, en el imaginario cubano no existe otra ciudad donde ellos quieran vivir, aunque obviamente también hay algunos que terminan en otras partes. Entonces, mi predicción con respecto a esto, la vengo haciendo hace un tiempo, y los números del censo me parece que lo muestran, es que la población cubana en Puerto Rico, que fue importante en la década de los 60 y 70, sobre todo en San Juan, donde se concentró la inmensa mayoría, poco a poco está desapareciendo desde el punto de vista estadístico, y se va a integrar, se va a absorber por completo en la próxima generación, si no antes, a menos que no hubiera una nueva oleada, que lo dudo, desde Cuba hacia Puerto Rico. Y termino con una nota un poco más personal. Como ya mencionó Carmen Aida, escribí un ensayo que lo he ido reescribiendo varias veces a través del tiempo. El background es un restaurante cubano-puertorriqueño que se ha establecido en Miami ahora, el Metropol, que empezó aquí en Puerto Rico, y tiene este fabuloso mural que capta muy bien lo que yo quiero decir. En la presentación Giovannetti me mencionó que yo nací en Cuba, pero salí a los 3 años, pasé 6 años en Panamá, y después el resto del tiempo, desde los 9 hasta que me fui a estudiar a Estados Unidos, aquí en Puerto Rico, y aquí trabajé, aquí se criaron mis hijos, me casé, y me siento Cuba Rican, me siento mitad cubano, mitad puertorriqueño. Ninguno de las dos banderas realmente la puedo, como decía al principio, a veces antes estaba confundido, ya no tanto, pero no puedo escoger muchas veces. Ahora en el Clásico Mundial, si Cuba y Puerto Rico se hubieran enfrentado, me hubiera sido difícil escoger uno de los dos bandos. Pero más allá de hablar de mí mismo, en ese ensayo lo que traté de hacer, a invitación de una colega cubanoamericana, Ruth Bejar, hace unos años, que ahora revisé el ensayo, fue entender mi propia biografía en el contexto de la comunidad cubana en Puerto Rico y más allá de la diáspora cubana en los Estados Unidos. Para esa década de los 60, la mayoría de los cubanos que se establecieron en San Juan especialmente habían logrado reconstruir su posición de clase media o media alta que habían tenido antes de emigrar, sobre todo de La Habana, que era en ese momento la inmensa mayoría de ellos, incluyendo a mi propia familia, comerciantes, dueños de restaurantes, de cafeterías, de dealers de carros. Ese tipo de empresas era muy común en esa década, y le permitió a este grupo de cubanos que ya tenían muchas veces trasfondo empresarial en Cuba, que venían de áreas urbanas, que tenían cierto grado de educación, que eran blancos también, porque hay que decir que todavía hoy en día el éxodo cubano es fundamentalmente de origen europeo, con excepción de Mariel, donde había una mayor proporción de mulatos y de negros. Todo eso hizo que la comunidad cubana tuviera en Puerto Rico en conjunto un éxito económico bastante importante, con la presencia de gerentes profesionales, vendedores, etc. En el último censo, no lo voy a mostrar aquí, pero en el último censo se da una concentración enorme de los trabajadores cubanos en los sectores ocupacionales más altos,
muchos de ellos trabajan por su cuenta o tienen sus propios negocios. Y eso me llevó, esto no me lo inventé yo, el término en inglés es middleman minority, o minorías intermediarias, en español es menos androcéntrico que en inglés, a tratar de entender a los cubanos en Puerto Rico como una minoría que se colocaba literal y figurativamente entre los sectores altos y bajos de la población puertorriqueña, y ofreciéndoles a ellos entonces una posición, como decía, relativamente exitosa, pero ambigua. Ambigua porque muchas veces en una encuesta que realicé posteriormente, después de mi tesis doctoral, encontré que en la encuesta de puertorriqueños sobre sus actitudes hacia los cubanos era que reconocía la mayoría de la gente en San Juan que los cubanos eran trabajadores, que eran emprendedores, que eran muy exitosos, que eran diestros, pero por el lado negativo que también eran, que se mantenían en su grupo, que tenían, eran arrogantes, racistas, y otra serie de atributos que no tengo que repetir aquí, pero que ustedes conocerán, ¿verdad? Que los colocaba a ellos un poco en una posición común a otras minorías intermediarias. El caso clásico son los judíos en Europa, pero también hay estudios sobre los chinos y sobre los coreanos en Estados Unidos y otros grupos que tenían características similares, con excepción de que, como ya mencioné, los cubanos se estaban integrando a la sociedad puertorriqueña en términos de los matrimonios, ¿no? Mientras que otros grupos como los judíos se habían mantenido al margen. Bueno, todo eso para decir que el tema de la identidad cubano-riqueña es algo que me ha obsesionado por mucho tiempo y que en el capítulo trato de nuevo. No es tanto mi historia solamente, sino la historia de muchas otras personas, y que tiene, yo creo, que implicaciones para migrantes, no solamente cubanos, sino puertorriqueños, caribeños en los Estados Unidos, que tratan de mantener algún tipo de vínculo con su vínculo emocional y familiar con su país de origen, pero tienen que adaptarse también al país de acogida. Yo creo que ese es mi último mensaje, así que muchas gracias por la atención. Gracias a la doctora Carmen de Rivera, al doctor Redwani. Es realmente un placer trabajar con gente que se adhieren al tiempo con mucha rigurosidad y además son muy amenos en la manera en que hacen presentaciones. Van a ver que hay unas hojas sueltas de promoción del libro, aquellos que lo desean adquirir. No sabemos todavía si el descuento que hay ahí está vigente, pero hagan el esfuerzo con la editorial. Nosotros nos vamos a contactar con ellos a ver si lo honran. Verdaderamente una buena colección. El libro de Bray era el que estábamos viendo ahorita en el archivo, ahora que lo mencionó Jorge Duani, en el archivo de Ciencias Sociales. Y es obviamente un placer colaborar con la Facultad de Humanidades, con el profesor Robledo, y bienvenida a la decana. Tenemos tiempo para preguntas, comentarios, observaciones en cualquier de los dos idiomas dominantes de la actividad, así que voy a moderar. Quería también brevemente darle las gracias al profesor José Robledo, que es, además de ser profesor, también está cubriéndonos en las redes, y buenísimo compañero de humanidad. Gracias, José. Gracias. Hay unos micrófonos aquí, pero creo que el salón tiene buena acústica también. Podemos utilizar si es necesario. Bueno, yo quisiera hacer un comentario. Yo, aunque ahora soy lingüista, La profesora Simone. sí, Alma Simone, del Departamento de Inglés, y ahora directora interina, gracias, directora interina del programa graduado de lingüística. Pero en un momento dado de mi vida obtuve mi maestría en literatura, y en aquella época todo tenía que ser bajo lo que le llamaban no criticism. No se podía ver una obra ni evaluarla en el contexto histórico. Todo tenía que ser puramente en la obra. Y yo peleé eso, como ustedes no tienen idea, hasta en el examen comprensivo que tuve en aquella época de 3 días. Yo dije, esto es mi creencia, así que me complace grandemente saber que han podido integrar, porque así que uno no nace en un vacío, uno no se cría en un vacío, uno no escribe en un vacío. Así que quiero felicitarlos porque me da mucha alegría saber que están analizando estas obras
dentro de este contexto. Y el profesor Duani, como yo le dije, ¿verdad? Mi tía abuela fue de las que se fue para Oriente, ¿verdad? Y ella se casó en Cuba y vivió y tuvo sus hijos. Y sus hijos sí vinieron a Puerto Rico, sus nietos vinieron a Puerto Rico y eran comerciantes. Y trataron de estar aquí, mi papá nos presentó que éramos parientes, etcétera, y sí fueron muy exitosos económicamente, pero nunca supimos qué fue lo que pasó, que regresaron, fueron a Florida y fueron a Miami. Y ahora, como usted estaba explicando, ese éxito quizás estaba nublado un poquito por la falta de estar con otras personas que fueran aceptados. Y yo pues era jovencita, pero yo recuerdo en el 59 cuando la revolución, esto se llenó de cubanos pero de una forma increíble. Y recuerdo anécdotas donde un cuñado mío entra, creo que por una empresa, y exigiendo, y le dijeron, usted es cubano, ¿verdad? Porque con esa arrogancia que tiene, usted tiene que ser cubano. Y exactamente, o sea, dejaron como que no sé, era una forma de comunicarse diferente, eso era todo. A uno mayor pues lo ve así, pero el puertorriqueño promedio rechazaba el cubano. Y recuerdo ir a una playa aquí en el área de Isla Verde, que le llamaban la playa del Tuve. No sé si usted recuerda esa playa. Y yo le decía, ¿por qué se llama yo de niña, ¿por qué se llama la playa del Tuve? Porque todos los cubanos que aquí, porque yo en Cuba tuve esto, yo en Cuba tuve lo otro. O sea, todos que tenían mucho dinero. Muchas gracias por la presentación, ha sido excelentísima. Gracias, doctora. ¿Una otra pregunta, comentario de los estudiantes, las estudiantes? Un comentario aquí. Sí. Creo que gracias, Alma, por tu comentario. Creo que refleja mucho la relación que nosotros tenemos como colegas, porque comenzamos básicamente en un panel donde yo estaba hablando de la literatura de la diáspora y Jorge estaba hablando de la parte histórica y demográfica. And that was like 20 years ago. So, el trabajo de Jorge ha nutrido mucho mi propia investigación, mi propio análisis crítico de la obra. Lo enseño, hoy mismo los estudiantes tienen un ensayo tuyo, Puerto Rican Nation on the Move, así que nos seguimos nutriendo de esa manera también. Así que ha sido un gran privilegio trabajar con un scholar como es el doctor Jorge Duani, y podemos nutrirnos ambos en esa dirección, y qué bueno que traes esas experiencias, ¿verdad?, vividas aquí en Puerto Rico con personas de origen cubano o que emigraron. Y de Oriente, el habla de Oriente es muy parecida a la puertorriqueña. Yo estuve en un comité de tesis de un estudiante que se quedó en La Habana y estaba midiendo las percepciones que tienen los habaneros del habla de Oriente. Este es un buen momento para que Blanca hable el tema de ella. Sí, buenos días. Y es un gusto por fin asistir a la presentación. Lamenté mucho no poder ir a Miami, pero qué bueno que la organizaron aquí. Gracias, Jorge, gracias, Carmen, y gracias al otro Jorge. Bueno, me voy a poner de pie para no darle la espalda al resto de las personas. El trabajo nuestro es nuestro porque tuve un coautor que en aquel momento era un estudiante doctoral, hoy es el doctor Mario Rodríguez Cancel. Ya defendió su disertación precisamente basada en la investigación que realizamos. No les voy a contar toda la historia para que puedan leer el capítulo, pero lo que trabajamos fue, bueno, tengo que decirles, ¿verdad? Como señalaba ella, cuando pensamos en la migración cubana a Puerto Rico, pensamos en habaneros y habaneras. Sin embargo, hubo mucha relación entre Puerto Rico y el oriente cubano. Entonces observaba, no solo observaba, hice mucha etnografía basada en mi relación personal. Estoy casada con un cubano del oriente de Cuba, así que tenemos también mucho intercambio.
y observaba cómo llegaban orientales a Puerto Rico y de alguna manera no tenían tanta visibilidad como tenían los habaneros y las habaneras. Entonces decidimos empezar a mirar cómo cambiaban las narrativas y los proyectos de vida de esas personas que migraban del oriente de Cuba. Y entonces el trabajo fue evolucionando. Comenzamos mirando a aquellos y aquellas que vivían en Puerto Rico y que tuvieran menos de 20 años de haber migrado del oriente de Cuba a Puerto Rico. Entonces, cómo se fueron transformando esos proyectos de vida y esas narrativas a partir del intercambio con puertorriqueños y puertorriqueñas. Narran experiencias desde cómo el lenguaje, el acento, algunos términos que se usan en Oriente son iguales aquí en Puerto Rico, y como por ejemplo los orientales cuando le dicen aquí en Puerto Rico, pero tú no tienes acento cubano. Sí, yo tengo acento cubano, el acento del oriente de Cuba, porque el acento predominante es el habanero, pero 6 millones de cubanos tienen otro acento que no es el habanero. Y luego entonces fuimos ampliando el estudio y empezó a hacer un estudio comparativo entre orientales que en vez de quedarse en Puerto Rico, fueron del oriente a Florida. No solo a Miami, sino a Tampa, por ejemplo, donde también es un enclave bastante grande de orientales. Y cada vez de esa migración más reciente, me encantaría que se fuera estudiando, porque en Tampa la cantidad de orientales ha aumentado significativamente en los pasados 2 años. Entonces, bueno, empezamos a hacer esas comparaciones. Cómo eran distintos y distintas los que se quedaban aquí y aquellos que decidían establecerse en Florida. Fue creciendo la investigación y luego incluimos a Tampa, pero dentro de esa investigación, por ejemplo, Mario trabajó la cuestión del racismo y la discriminación, porque también, y esto trato de no entrar en el capítulo, pero desde discriminación interna, ¿verdad? Cuando los cubanos y cubanas de Oriente se mudan a La Habana, la percepción que tienen los habaneros y las habaneras de los orientales, no solo por el color de piel, sino por estereotipos que se van desarrollando sobre los orientales. Y ya el último trabajo, que es el que está en ese capítulo, ya es ese análisis comparativo entre los orientales que se quedan y los que se van para Florida. Si continuáramos con la investigación, he ido aprendiendo nuevas cosas desde que presentamos ese trabajo. ¿Qué pasa con los más jóvenes que llegan de Oriente? Porque eso parece que no se quedan, están un tiempo, pero se van a Florida. Pero eso tengo que estudiarlo mejor, es lo que he seguido viendo. Tengo que decir que para Mario y para mí, que Mario fue a la presentación en Miami, fue un gusto participar en esta conferencia, porque estábamos en nuestro elemento, compartiendo con personas, investigadores e investigadoras, que trabajan a Cuba y a Puerto Rico, y ver que se logra cubrir muchos de esos trabajos en este libro, pues todavía más satisfacción. Pero les invito entonces a leer el libro y ese ensayo en particular. Gracias. Gracias, doctora. ¿Preguntas, comentarios, observaciones? ¿En inglés o en español? Sí, tengo una pregunta, no la tengo muy bien formulada, pero voy a intentar de, leyendo el ensayo que se asignó, usted indicó y mencionó sobre los jíbaros y las casitas pequeñas de madera como simbolismo y representaciones de la comunidad diaspórica en New York, y quisiera conocer un poco más sobre los simbolismos y representaciones que tiene Cuba en Nueva York, ya que no conozco mucho de la historia de Cuba.
Ajá. Bueno, ese es un ensayo del libro de Puerto Rican Nation, que lo escribí hace un montón de años. Pero sí, las casitas interesantes, solo para comentar brevemente sobre eso, y después ver si contesto ¿Tú te refieres a símbolos de Cuba en Miami? ¿O dijiste Nueva York? Nueva York, sí. Ok, bueno. Pues las casitas, para aquellos de ustedes que no estén familiarizados, fueron un fenómeno muy importante en las comunidades diaspóricas puertorriqueñas, no solamente en Nueva York, también en Boston, en Filadelfia, que aparecían estas construcciones rústicas en solares vacíos en el medio de las comunidades puertorriqueñas, que servían entonces como centros de actividad social. Se hacían bailes, hacían comida, celebraban fiestas patronales en esos lugares. Y en los años 70 y 80, cuando yo más recuerdo que se habían, muchas de ellas ya desaparecieron. Algunas quedan, por ejemplo en Chicago queda la casita Pedro Albizu Campos en el Paseo Boricua, que es el centro del barrio puertorriqueño. Y en aquel momento yo creo que sirvieron precisamente como símbolos de identificación entre los puertorriqueños de la diáspora, sobre todo con el campo puertorriqueño que habían dejado atrás, y cierta nostalgia, una evocación de un pasado preindustrial que ya no existe. Las casitas estaban construidas siempre en madera, con un balcón alrededor, y estaban pintadas en colores brillantes, ¿no? Todo eso es como una manera de recuperar ese pasado perdido. Y efectivamente la mayor parte de esas casitas yo creo que ya no existen. Ahora, realmente no recuerdo que hubiera algo parecido o paralelo entre los cubanos en Nueva York en ese periodo. Quizás en Miami sí se podrían encontrar algunos íconos determinados que marcan el territorio. Por ejemplo, en la pequeña Habana, que es el barrio cubano de Miami, donde quiera que tú vas te encuentras un gallo, una escultura de un gallo. Entonces que a alguien se le ocurrió que el gallo era un buen símbolo de Cuba. Y son inevitables, no puedes evitar encontrarte con uno de esos gallos. Por no hablar de otros símbolos como por ejemplo la bandera de Cuba, que sí se encuentra prácticamente en cualquier lugar. Es curioso que en Miami tú te puedes encontrar un mapa. Yo mostré un mapa de Cuba sin las divisiones de provincias, pero el mapa que te vas a encontrar en Miami es el mapa antiguo de antes de 1959, porque cambiaron, yo no estoy seguro, creo que son 14 provincias ahora, antes eran 7. Oriente mismo se dividió en varios pedazos. Entonces eso habla incluso obviamente de la ruptura marcada en el caso de los cubanos, de los cubanos, que lo que se conoce como la Cuba del ayer. O sea, al menos entre las primeras oleadas migratorias, el recuerdo de la Cuba de antes de la revolución, no la Cuba de ahora, sino la Cuba de antes del cambio de sistema, es el que alimenta esas memorias y esas identidades, sobre todo por supuesto entre las personas mayores. Y otro ejemplo que puedo dar en esa conexión, al lado de donde yo trabajo en la universidad se celebra una feria anual, se llama The Youth Fair, pero los que van mayormente son viejos, personas mayores. Y uno de los lugares que más visitan es un mapa gigante de La Habana, curiosamente no del resto de la isla, de La Habana, y específicamente del Vedado, el barrio de clase media donde, hablando de eso de los tubos, todos los cubanos parecen haber vivido en el Vedado en algún momento. Pero bueno, entonces la gente va, los viejitos van con sus nietos y buscan una calle en particular donde habían vivido ellos en ese mapa del Vedado, o un lugar donde estudiaron, y eso les evoca evidentemente unas memorias de hace 50, 60 años. Esas casas a lo mejor no están allí, o están habitadas por otras personas, o han sido derrumbadas, pero es una forma también de conectar la situación actual y de la próxima generación, de los nietos incluso, con ese sentido de pasado y de identidad que tratan de mantener. Esa es la conexión que puedo establecer. Quizás haya otras, si vuelves a Nueva York, allí obviamente hay una presencia cubana muy antigua. Por ejemplo, tengo un colega que se dedica a estudiar las tumbas de los cubanos en los cementerios. La tumba de Miguel Aldama, que era uno de los principales terratenientes azucareros que murió en Nueva York, se puede visitar, está en Nueva York. Y eso habla de una huella histórica muy antigua, de más de 150 años, en esa ciudad, aunque obviamente ahora la inmensa mayoría de los cubanos viven en Miami. Quizá quería decir que quizás no de esa manera, pero de otro tipo, hay una presencia
cubana en Nueva York, hicimos un recorrido hace unos años para identificar algunos puntos, sobre todo de la presencia de Martí en Nueva York. Y tienes una estatua inmensa en la Sexta Avenida, casi en la entrada del Parque Central, en honor a José Martí. Y eso para los cubanos y cubanas de Nueva York también es un ícono importante. Así como en el área de donde está hoy Wall Street y en el very downtown de Nueva York, donde Martí tenía su periódico cuando vivía en Nueva York, donde vivía José Martí. Es decir, que sí, pero no es quizás tan visible como la presencia cubana en Miami, por ejemplo, o como es las casitas que señala Jorge. Pero para los cubanos y cubanas de Nueva York, y para algunos otros cubanos, Casa Las Américas también era un lugar bien importante, no para todos los sectores, pero también un punto importante en Nueva York. Eso es, y yo viví en Nueva York un tiempo, así que recuerdo esa presencia destacada de esos lugares. Y yo creo que la observación es bien, para si te interesa el tema, quizás hablando del libro, el capítulo de Jesse Hoffman Garkoff, y también su libro Racial Migrations, trabaja toda la cosa de una geografía de Manhattan y identifica las casas y las residencias. Es un trabajo que se vincula al espacio y literalmente los lugares donde vivía la gente en aquella época de finales del siglo XIX. Ya una anécdota mía fue que cuando yo fui a buscar dónde estaba la casa de Sidney Mims, que fue el antropólogo puertorriqueño que hizo trabajo de campo aquí, la calle donde vivía estaba llena de banderas de Puerto Rico cuando yo fui a verla en el 2018. O sea que él vivía allí, vino a Puerto Rico a hacer etnografía y luego entonces cuando ahí fue el mismo momento en que empezó la migración en masa. Y curiosamente cuando fui a verla ¿Y dónde está la calle? es cerca del Yankee Stadium. Tengo la dirección, pero en el Bronx. Esa es como la primera parada del Bronx. Entonces te paras y es muy Hostos College. Era un lugar muy distinto cuando él vivía allí en los 40. Pero sí, asuntos de geografía y de lugares muy, muy importantes. Gracias. ¿Alguna otra observación? Yo sé que gente tiene clases. Sí. Bueno, les agradecemos la presencia a todas y todos y estamos muy contentos de que se haya podido dar la actividad gracias a la colaboración con la Facultad de Humanidades, que siempre es un placer hacerlo y pues compren el libro o rieguen la voz de que existe, no porque estén ellos aquí, pero ellos han capitaneado un libro que tiene ensayos de la crema de los estudios puertorriqueños, estudios cubanos y caribeños, así que eso en sí mismo dice mucho del libro. Gracias a la editora y el editor y bienvenido.